Estamos hablando sobre la importancia de que nosotros como cristianos y discípulos de Cristo entendamos, comprendamos, nos caiga el 20, como dicen los chavos, que uno de los propósitos más grandes de su vida tiene que ver con edificar, levantar, construir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted no lo quiere entender, porque para eso tomamos un mes completo, pero si usted, a pesar de la palabra, usted no le obedece a Dios, un día se va a presentar delante de Él y Dios le va a preguntar: ¿qué hiciste con todos los dones, con todos los talentos, con toda la preparación que yo te permití tener? ¿Qué hiciste con toda la lana que yo te di, que te confié para edificar mi iglesia? Va a ser ese día. A usted va a entender que una de las misiones más poderosas por las cuales Dios lo mandó a esta tierra era para edificar una iglesia que se convirtiera en la salvación de los perdidos, en el refugio de los desamparados, en el hospital de los enfermos y en la esperanza de los desahuciados. Es hasta entonces cuando los cristianos, espero que sean poquitos, pero me temo que van a ser los más, no los menos, que van a entender que su vida en esta tierra, los 50, 60, 70, 80 o 100 años que Dios te dio, fue un desperdicio. Porque los invertimos en cosas pasajeras, en cosas superficiales, y no invertimos nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos en lo que trasciende la eternidad. Y lo que trasciende y va a trascender la eternidad es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues escrito está: Él viene por ella. Sí, Señor, dijo el apóstol Juan. Sí, Señor, ven pronto. Esa es mi oración, amados hermanos. Que si usted era un congregante, un simpatizante, un seguidor que nada más viene los domingos, haga un alto en su vida. Por el amor de Dios, haga un alto en su vida. Y entendamos de una vez que si usted es hijo de Dios, nacido de nuevo, cristiano verdadero, vamos a edificar la casa del Señor. Nos queda poco tiempo. Y los que no dijeron amén, ya sé para dónde van. Van para la iglesia de enfrente. Amado hermano, Dios me está incomodando. Dios me está incomodando. Y me ha dicho: prepara mi iglesia, entrena mi iglesia, quita las vendas espirituales que el diablo, el mundo, el pecado, la maldad ha puesto en sus ojos espirituales, porque no les está resplandeciendo la luz. Yo vengo pronto, y hay de ti si tú no preparas mi iglesia. Vengo pronto. Y los primeros que vamos a pasar a dar cuenta no son ustedes, somos nosotros. Por eso dice la Biblia: obedezcan a sus pastores, sométanse a ellos, porque ellos van a dar ¿qué? Cuenta. Usted no sabe la gran responsabilidad que cargamos los que nos paramos aquí. Usted dice: ay, qué padre ser pastor. No, mi amado hermano, si supiera que es un paquete. Pero si el Señor nos llamó, pues ¿qué le vamos a hacer?
Ni modo que decirle al que nos formó, al que nos diseñó, al que nos planeó: no, Señor, ¿por qué el vaso lo hiciste de esta manera? Dice la palabra, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Claro que no. Si el Señor me llamó como pastor y a usted lo llamó como discípulo, no como congregante, no como simpatizante, no como seguidor, no como un cristiano religioso, Dios lo llamó. Si a mí me llamó como pastor, a usted lo llamó mínimo como discípulo. Mínimo. Aquí no venimos a calentar las bancas o las butacas. Aquí venimos nada más a recargar la pila del Espíritu Santo de la palabra, para que entre semana andemos haciendo la obra del Señor, ganando almas, edificando la iglesia, extendiendo el reino y perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Escúchame bien, amado hermano. Cualquier iglesia que no tenga estos propósitos no es iglesia de Jesucristo. Es un plagio, es una iglesia pirata, es un changarro espiritual. Cualquier iglesia que no rete a sus miembros a amar a Dios, a servir a Dios y a entregarle su vida incondicionalmente, no es iglesia, es un club de cristianos religiosos. Tardos para reaccionar, pero reaccionaron. Mire, el cristianismo de hoy se ha diluido tanto que ya ni Biblia traen a la iglesia. Y la excusa: pastor, la traigo electrónica. Jamás, y te lo digo bien, jamás tu iPad y tu teléfono, jamás van a hacer el impacto que tomes la Biblia, que la toques, que la mueva las hojas, que la rayes, que la marques. Serás un cristiano muy superficial. Yo tengo mi Biblia, la que siempre leo, la que siempre marco, la que siempre subrayo, la que memorizo. Es esa palabra donde Dios me habla, donde Dios me revela. Y amados hermanos, de verdad, por esa razón tomamos un mes y un domingo, que es este, para que ustedes, cada uno de nosotros, entendamos por qué es importante, además de su familia, además de la empresa, el negocio, la profesión, el trabajo, el taller. Usted debe entender que lo más importante es edificar, construir, levantar la iglesia de nuestro Señor, tanto espiritualmente como físicamente. Porque si espiritualmente ganamos almas, pero esas almas tienen un cuerpo, ¿dónde las vamos a llevar? ¿Dónde las vamos a meter? ¿Dónde vamos a hacer un altar, como decía nuestro asesor, para que adore a Dios? Necesitamos levantar una iglesia espiritual, pero también una iglesia física. Amén. Amén. Gloria, denle un aplauso al Señor. Comienzo donde terminé el domingo pasado, donde se levanta una iglesia, donde se edifica una iglesia y se construye una congregación cristiana, siempre será una fuente de bendición. Siempre. Siempre que usted vea una iglesia, levante sus manos y bendígala. Y me estoy refiriendo a una iglesia cristiana, porque también hay iglesias satánicas. También hay salones de otra índole.
Pero siempre que vea una iglesia cristiana, bendígala. Y dígale: Señor, levántala como una iglesia gloriosa, levántala como una iglesia poderosa, porque siempre donde haya una iglesia cristiana habrá una fuente de bendición para cada persona, para cada familia, para cada comunidad, para cada ciudad y para la nación completa. Esta es la razón por la cual nosotros debemos edificar y levantar iglesias cristianas en todos lados. En la sierra, en la ranchería, en las cabeceras municipales, en las comunidades, en las ciudades, en las metrópolis. Tenemos que edificar y levantar iglesias, porque una iglesia trae progreso, bendición y esperanza a la región de muerte donde se levanta. Por eso cuando vino Cristo, dice la palabra, luz resplandeció en las tinieblas. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siempre que se levante y se edifique una iglesia, habrá una comunidad bendecida. ¿Por qué? Yo le expliqué el mensaje pasado. Porque la iglesia cambia las atmósferas. Hay atmósferas de tinieblas. Dios a través de la iglesia comienza a alumbrar y cambian las atmósferas espirituales. También la iglesia frena la corrupción de la sociedad. La sociedad en estos tiempos, estamos en Sodoma y Gomorra. Cada día se está corrompiendo, pero levantemos una iglesia para frenar la corrupción, la impiedad, porque hay una iglesia de Cristo. Cristo mismo camina a través de su iglesia, pero también donde se levanta una iglesia se sana la economía de las personas. Por esa razón, amados, tenemos que trabajar consagrando tiempo, recursos, talentos, dones, casa, familia, para que todos unidos edifiquemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, no se quede con las ganas, déselo al Señor. Ahora, escúcheme bien, yo quiero cambiar el concepto que muchos de allá afuera y algunos de aquí adentro tienen de la iglesia. La iglesia la ven como algo secundario. Otros ven la iglesia simplemente como una oportunidad los fines de semana o el inicio de semana, que es domingo, para darse sus golpes de pecho, y en toda la semana tienen una vida lejos de Dios. La mayoría de personas no le dan el lugar a la iglesia de Cristo que debe tener. Y quiero decirles que la iglesia es una de las instituciones más poderosas y sagradas para impactar este mundo. Y no vayamos lejos, vamos a considerar, y yo quiero a través de lo que me resta de este tiempo, que consideremos a la primera iglesia que nuestro Señor Jesucristo levantó y edificó a través de sus discípulos en Jerusalén durante el primer siglo. Esa iglesia no era de cristianos. Se les llamó cristianos, se les apodó cristianos, pero la Biblia le da un nombre a los nacidos de nuevo y no les llama cristianos, realmente les llama discípulos. ¿Quiere usted saber cuál es el verdadero nombre de una persona nacida de nuevo? Discípulo. Porque ese nombre indica un compromiso total, una entrega total con Dios, con su palabra y con su iglesia. Y les apodaban los cristianos. Pero el nombre verdadero de una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Cristo es discípulo. Y la Biblia nos relata lo asombrosamente sobrenatural, poderosa que era la iglesia del primer siglo. Le voy a compartir 3 textos. Vamos, producción, apóyenme, y yo quisiera que usted lo leyera para que nos demos cuenta del poder que tenía la primera iglesia, porque así queremos que sea esta iglesia.
Amén. Bien, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 6 versículo 7 dice la Biblia: y crecía la palabra del Señor. Ya lo tenemos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los, no dice cristianos. ¿Qué nombre aparece? Discípulos. Discípulos. La palabra cristianismo en este tiempo y discípulo, hay un abismo de diferencia. Es un abismo, pero vamos a lo seguro. Dice: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, tal era el impacto, el poder de la iglesia, que aún los sacerdotes religiosos de aquel tiempo venían a los pies de Jesucristo. Hechos capítulo 2 verso 47. Hechos capítulo 2 verso 47. Mire lo que dice la palabra: alabando a Dios. Esto es lo que hacía la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día. Wow, esto está impactante. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 17:6. Mire el poder de una iglesia. No, mis amados hermanos, si cada cristiano hiciera la voluntad de Dios, esta iglesia sería sumamente impactante y poderosa. Por eso la iglesia es débil. ¿Por qué? Porque los cristianos no toman en serio la palabra ni la guianza del Espíritu Santo. Por eso tenemos una iglesia bipolar. Porque los cristianos son de doble ánimo. Y si el cristiano es de doble ánimo: ay, sí sirvo a Dios, ay no, ahora no, sí me consagro, ahora no. No. La iglesia la mayor parte de iglesias cristianas son bipolares, porque los miembros son de doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso hay iglesias débiles. Pero usted quiere ver una iglesia poderosa, esta es. Dice la palabra: pero no hallándolos, la gente estaba buscando a los discípulos. Por eso dice que no hallándolos, trajeron a Jasón. Jasón y otros hermanos eran los que habían recibido a los discípulos. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. La gente estaba endiablada. ¿Y qué estaba gritando? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya llegaron los que ponen las ciudades de cabeza. O sea, hablar de un grupo de discípulos, de una iglesia de discípulos. Estamos hablando del poder más grande que una bomba atómica. Porque una bomba atómica nada más sacude lo físico, pero una iglesia sacude el mundo espiritual. Una iglesia es más poderosa que una bomba atómica. Y yo quiero enseñarles de estos textos bíblicos el poder de una iglesia, cómo edificar una iglesia poderosa en toda la extensión de la palabra. Y hay varias características. La primera característica, vamos a ver, número 1, la primera característica de una iglesia poderosa es que esta iglesia era una iglesia poderosa. ¿En qué? ¿En qué? En la palabra. Usted quiere conocer a un discípulo poderoso, es aquel que declara palabra, que fluye palabra, que profetiza palabra. Por eso Cristo, cuando se paraba frente al diablo, ¿qué le sacaba? Le sacaba la palabra y le decía a Satanás: escrito está. Cuando una persona escucha que un discípulo está declarando, está proclamando, está profetizando palabra, el mundo espiritual se tiene que mover. Por eso el apóstol Pablo decía, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Si usted diariamente no es capaz de abrir la palabra para llenarse de sabiduría, de revelación y de poder y autoridad, usted en el mundo espiritual no vale nada. Ay, pastor, si traje mi Biblia, déjeme desempolvarla. Hay tantos cristianos que no abren la Biblia, y eso en el iPad, y eso en el celular, cuando vienen a la iglesia. Sus vidas están vacías. Sus vidas dan lástima. Y cuando hablan, uno se da cuenta, porque hablan de aquí, de allá, de política, de chismes, menos sacan la palabra de Dios. Pero cuando un cristiano saca la palabra, los demonios se tienen que abrir. El mundo espiritual tiembla, porque todo se mueve, se forma, se crea, se gesta a través de una palabra de Dios. Y esta iglesia, amados hermanos, dice la palabra que era poderosa, porque dice Hechos capítulo 6 versículo 7, dice, y crecía ¿qué? Y crecía la palabra del Señor. No me quiten esa cita hasta que pongan otra. Wow. Crecía la palabra del Señor. Híjoles, les iba a decir que levantaran sus Biblias, pero no quiero avergonzar a nadie, porque me late que muchos no trajeron la Biblia. Ahora sí, ni amén dijeron. Y crecía la palabra del Señor. ¿Esto qué significa? Significa que la palabra era bien recibida, era bien creída y era bien obedecida. Y cuando una palabra, escúchame bien, amado, cuando una palabra es bien recibida, bien creída y bien obedecida, se transfiere. Se transfiere. Cuando la palabra de Dios la recibes, la crees y la obedeces, cobra una vida increíble y sobrenatural. Cobra un poder espiritual de tal manera que la vida de esa persona nadie la frena, nadie la detiene. Diga conmigo, escrito está. Escrito está, Satanás. A algunos les da miedo mencionar el nombre como si fuera tan sagrado. Escrito está, Satanás. Un hermano de Argentina dice, ¿me oyes bien, Satanás? Y pum, le bombardea de palabra. Cuando la palabra es recibida, creída y obedecida, tendrás el poder de transferir esa palabra. Primeramente a tu familia, después en tu trabajo, en la empresa, en el negocio, en la dependencia de gobierno donde tú estás. Pero sabes una cosa, unas personas están tan vacíos, que no pueden transmitir más que cosas vanas, basura de este mundo. Apenas yo me senté con mi coach. Hay un coach, y yo le comencé a hablar de la palabra. Y yo ya le dije a mi hija, este hombre tiene que estar en la iglesia. Si Dios me mandó aquí, es porque mínimo la cabeza de este gimnasio, no es gimnasio, se le llama box a los que entrenan esta disciplina. Box no box de guantes, es CrossFit. Y yo le dije, mínimo la cabeza de esta persona tiene que estar en la iglesia. Hay muchos cristianos que los veo bien juntitos con otros inconversos. Mientras tú no le hables de Cristo, tú te vas a convertir a Él. Y por eso tantos jóvenes, escúchenme mis amados hermanos, tantos jóvenes escribiendo en redes hasta groserías. Y yo digo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa con estos hijos? Hijos de Jesús, diciendo groserías. Y muchos de esos hijos son hijos de líderes. No, claro que no está bien. ¿Y saben por qué? Porque no
la palabra, no hay morada de la palabra en tu vida. Y lo único, sin la palabra no abunda, como dijo Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Si la palabra no mora en abundancia, lo que va a morar en abundancia en tu vida será basura y excremento de esta sociedad. Dile al hermano que está a tu lado: hey, te están hablando. Porque, sí, así, como ponen todos sus caritas de Santa Telma. Aleluya. No, ni se mueven, hombre. No, incomódate, muévete. Dile: pastor, me está incomodando esta palabra. Una iglesia es poderosa cuando es una iglesia bíblica. Se dice: pastor, ¿qué significa iglesia bíblica? Que es una iglesia fundamentada en la palabra. Wow. Entonces, cuando esta iglesia de Jerusalén, cuando recibía la palabra la creían, la obedecían y la podían transferir a la mente, al corazón y al espíritu de los recién convertidos, de los nuevos discípulos, dando como resultado que la palabra creciera, se extendiera a más personas, a más familias y a más comunidades de toda aquella región. Es muy importante entender que siempre que la palabra de Dios sea recibida, creída y obedecida, va a producir vida sobrenatural. Otra vez, ¿qué va a producir la palabra? Vida sobrenatural y poder espiritual. Levante su mano y diga conmigo: si yo recibo la palabra, creo la palabra y obedezco la palabra, mi vida será sobrenatural y el poder que salga de mí será poder espiritual. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios que se estanca. Escúcheme bien, amados, porque estamos viviendo en un tiempo donde no está fluyendo la palabra y el poder del Espíritu Santo como Dios quiere que fluya. ¿Por qué la palabra se estanca? ¿Por qué la palabra no crece? Y la palabra, muchas veces que usted recibe en este domingo, en el discipulado, se muere. Yo me pregunto: Padre, ¿por qué? Si tu palabra dice, tú mismo lo dices, Jesucristo mismo dice: mi palabra es espíritu y es vida. ¿Y sabe por qué la palabra se estanca y no crece y se muere en la vida de una persona, de un cristiano, de una congregación? ¿Sabe por qué? Porque es aquella palabra que la recibe con los oídos, la recibe con la mente, pero jamás la cree en su corazón, porque no estamos dispuestos a convertir esa palabra en una experiencia personal y vibrante a través de nuestra obediencia a ella. O sea, en otras palabras, ¿por qué la palabra fracasa en tu vida? La palabra que es espíritu y que es vida. Porque no estamos dispuestos a llevar esa palabra a una experiencia personal. Porque tú dices: no, esa palabra no me gusta, esa palabra no me conviene, esa palabra no la creo. Y le voy a poner un ejemplo tan sencillo. La Biblia dice: bendice a tus enemigos. Y tú dices: ojalá y se muera, ojalá y le parta un rayo. No, tranquilos. El único juez es Dios, no tú. El único que se encarga de los juicios es Dios, no tú. Y la palabra dice: bendice a tu enemigo. Ora por aquel que está hablando mal de ti, que el que te critica, te calumnia. Ora. Dad y se os dará. No, esa no me gusta.
¿Por qué creen que la verdad yo me sorprendí? A veces uno cree que la gente que más tiene es la que más va a dar, y no es cierto. A veces la gente que más da es la gente que menos tiene. Si tú eres un empresario, un negociante y eres codo para dar, más vale que te prepares, porque el juicio viene sobre tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso Santiago dice: hay ricos, hay ricos, sus riquezas se van a podrir. Y mire, todos quietecitos. Dice: ay, hay personas que tienen negocios, pero no le creen a la palabra. No, diezmar y ofrendar, no, chale, yo voy a dar una limosna, y eso cuando lo sienta, y limosna. ¿Sabes por qué? Porque no recibes la palabra, no crees la palabra, no obedeces la palabra, y no llevas esa palabra a una experiencia, y como resultado la conviertes, esa palabra, en una religión en tu vida. ¿Qué religión? Conozco la palabra, medio la entiendo, pero me vale. Eso es religión. Levanten su mano los religiosos. No, mejor no, porque la mayoría la va a levantar. Por eso es muy fácil ser religioso. Y en la primera iglesia era tan poderosa que cada palabra que escuchaban, cada palabra que recibían, era como un martillo, era como un fuego, era como un sello. Marcaba la vida de cada cristiano, marcaba la vida de cada discípulo, y como resultado sus vidas eran poderosamente sobrenaturales e imparables. Wow. En la parábola del sembrador tenemos el ejemplo más claro. 4 tierras que representan tu corazón. 4 diferentes tipos de corazón. La semilla de la palabra cayó, pero en una el corazón era muy duro, que ni siquiera la semilla penetró, y las aves del cielo, que son los demonios, vinieron y se la llevaron. La otra tierra, la tierra pedregosa, poquita tierra, muchas piedras, cayó la palabra y como que brotó, pero como no tenía muchas raíces, porque más bien era más piedra que tierra, se murió. La tercera tierra, tierra espinosa. Sí, la palabra cayó, medio que brotó, pero como estaba rodeado de espinas, que representan los placeres de esta vida, ahogaron la semilla y se murió. Aparentemente todos recibieron la palabra, pero una cosa es que recibas la palabra y otra cosa es que la creas y que la obedezcas. Pero una tierra, hubo de las 4 una sola tierra, la buena tierra. Y dice la palabra de Dios: estos son la buena tierra, los que de corazón sincero, humilde, manso, reciben la palabra y la creen y la obedecen, y dan fruto con perseverancia, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Quieres tú tener éxito? ¿Quieres tú fructificar? Recibe la palabra, cree la palabra, aunque te duela, llévala a una experiencia y serás la persona más bendecida. Wow. Por eso Santiago dice, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué dice Santiago? Sean hacedores. O sea, y no tan solamente que, amada, si me puedes poner las letras más grandes y me quitas todas las fotos de abajo, yo te lo agradezco, producción. Yo me interesan los textos, porque yo me interesa que la palabra la reciba, la vean. Si no les entra por el oído, que les entre por los ojos. Y si no les entra por los ojos, por la boca. Pero la palabra de Dios no volverá vacía en este domingo. Escrito está:
como los cielos riegan la tierra, así será mi palabra que no regresará vacía. ¿Cuántos dicen amén? Esa tierra soy yo. Gloria a Dios. No. Mire, segunda característica de una iglesia poderosa. Una iglesia que hace un impacto profundo. La segunda característica de la iglesia de Jerusalén es que era una iglesia poderosa en el discipulado bíblico. Era una iglesia poderosa porque discipulaban a la gente. No importando si era pobre, rico, profesional, ignorante, si venía la mujer samaritana, o entraba la otra María de la que habían salido 7 demonios, a todos los discipulaban. A todos. Era una iglesia ¿qué? Poderosa en el discipulado. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Y el número de qué? A su mecha, ni siquiera dice miembros. O sea, la Biblia es tan objetiva. Y el número no dice cristianos. ¿Por qué? Porque no. La Biblia nos aclara el número de quiénes. De los discípulos se multiplicaban grandemente. Imagínese usted que todos los que estamos aquí en esta mañana, todos fueran verdaderos y auténticos discípulos de Jesucristo. Yo le voy a decir lo que pasaría el siguiente domingo. Escúcheme bien, solamente le voy a poner un ejemplo. Si cada uno de los que vinieron esta mañana a la iglesia, quizás es recién convertido, quizás apenas tengas unas semanas, unos días de venir a la iglesia, pero si cada uno fuera un auténtico discípulo, para el próximo domingo tendríamos que tener por lo menos 5 cultos, porque este lugar no alcanzaría, sería totalmente insuficiente. Digo, para darte la dimensión entre lo que es una iglesia de congregantes y en lo que es una iglesia de verdaderos discípulos. ¿Dónde radica el poder? ¿Dónde radica la autoridad de una iglesia poderosa? Que la iglesia esté conformada por auténticos discípulos. Porque un discípulo se multiplica. Nada más. Un auténtico discípulo se multiplica. Un cristino no se multiplica. Tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y no la quiere acompañar ni el mismo diablo, ni los mismos demonios se quieren juntar con el cristino. Dicen, no, este ya apesta. No, los demonios ¿con quién quieren atacar? A los verdaderos discípulos. O sea, los demonios dicen, ¿para qué me junto con este cristino? Está más muerto que yo. ¿Por qué creen que yo ando promoviendo casas de vida por todo el discipulado bíblico? Porque yo entiendo que si una persona que se está discipulando, que está recibiendo la palabra, no predica la palabra, no da razón de la fe que hay en él, no es cristiano. Bueno, perdón, es cristino. Por eso dice la Biblia que los discípulos ¿qué? Que no se les vaya el gozo, mis amados. Vengan ustedes rápido. Adrede, ni casualidad. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Ustedes dos. Mire. Vénganse mis hermanitos. Hasta Dios me los puso aquí, miren. Vénganse. ¿Sabe? Estos preciosos
jovencitos se casaron, abrieron su negocio. La hermana es enfermera de profesión. Pero ¿sabe qué? Lo que más me fascina de ellos, escuchen, hermanos, estos no se pueden callar la boca. Predican en los parques, hacen masivas, abren casas de vida, consolidan a los recién convertidos. La hermana, si no fue el recién convertido a su discipulado, se lo lleva al negocio, ahí los están discipulando. ¡Wow! Su casa de vida, esa y otra casa de vida que ya no es casa de vida porque ya están discipulando un montón, van a ser las primeras que se van a lanzar como células en nuestra célula mamá, porque nuestra célula va a dejar de ser joven y se va a convertir en una célula mamá. Esos son discípulos. Ellos son discípulos, no son cristianos. Es más, me ofendería decirles, mira, cristianitos. No, son discípulos. ¿Por qué? Porque se están multiplicando. Gracias, que Dios les bendiga, que Dios añada más. No. Mire, si usted de envidia no les aplaude, mejor apláudales para que se transfiera el espíritu ganador de almas. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ahora, escúcheme bien, ¿qué significa esto? Esto significa que la iglesia perfeccionaba, preparaba, entrenaba y procesaba a cada persona nacida de nuevo. Cada miembro del cuerpo de Cristo era discipulado para ser un soldado del ejército de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Esta es la razón por la cual esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, era poderosa, sobrenaturalmente invencible, ya que sus miembros eran conformados, cada uno, por más deformados que llegaban, porque casi todos llegamos a la iglesia de nuestro Señor deformados, agonizando, medio muertos. Bueno, cuando una persona llegaba a la iglesia de Jerusalén agonizando, la tomaban, lo comenzaban a discipular, y poco a poco esa imagen muerta, esa imagen deforme que nos da el mundo, el pecado, la maldad, iba cambiando de forma hasta llegar a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona que llegaba descompuesta la metían al discipulado y la llevaban a una estatura, a una restauración tan preciosa que crecía tanto a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Eso es lo que hace el discipulado. Se lleva uno un tiempo, se lleva un proceso. En algunos cuesta menos porque están más dispuestos a recibir, obedecer y creer la palabra. En algunos cuesta más. Pero si tú perseveras en el discipulado bíblico, yo te digo, te garantizo, tienes esperanza de que tu familia se salve. Tienes esperanza de rescatar ese negocio. Tienes esperanza de que tú seas una persona que brille para la gloria de Dios. Eso es lo que hace el discipulado. Por eso nosotros no nos cansaremos de perfeccionar a los santos. Amados, ¿sabe qué hace el discipulado en una iglesia? Todos predican, todos evangelizan, todos pueden dar consejería porque hay mucha palabra. Todos tenían revelación, todos profetizaban, todos sanaban, todos liberaban. En esa iglesia no existían los hermanitos de la secreta que decían: ven, te voy a llevar con el pastor para que ore por ti. Wow.
Ven, te voy a llevar con el asesor para que te imponga manos y te saque el demonio. No, no, no. En esa iglesia no había de esos hermanos. En esa iglesia el más chimuelo comía alambre, el más calvo se hacía trenzas, y el que no tenía piernas andaba por los cables de alta tensión arreglándolos. O sea, en esa iglesia se topaban con un endemoniado. Ay, te voy a llevar con mi apóstol. No, 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 no. ¿Para qué vamos a darle más trabajo al apóstol? Yo te desenchomuco. O sea, amados, ¿usted se imagina una iglesia de ese nivel, de esa magnitud, de ese potencial? Todos predican, todos evangelizan, todos consolidan a los recién convertidos, todos edifican la iglesia, todos extienden el reino. No habrá ciudad, nación, imperio que pueda detener esa iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo está llegando a su vida. Y hasta aquí llegaste, Satanás. Esos demonios de indiferencia, esos demonios de religiosidad, esos demonios de apatía que han gobernado tu vida, se van en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Tú te levantas como una lumbrera, tú te levantas como un canal de la unción del Espíritu Santo. Tu vida religiosa se termina, porque esos demonios se van en el poderoso nombre de Jesús. Esta iglesia va a terminar este año con un increíble avivamiento. Dios está haciendo un parteaguas en esta iglesia. Dios está hablando a su iglesia. La pasión de mi esposa y yo es edificar una iglesia como esa, como la de Jerusalén. Poderosa, imparable, invencible, donde las manifestaciones del Espíritu Santo no se hagan esperar. Donde cada congregación que vive en mi casa abra sea un hospital a los enfermos, sea refugio a los desamparados, sea un lugar para dar pan a los que no tienen pan. Y donde cada miembro sea conocido como Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabras y en obras. Esa iglesia está resucitando, y la palabra de Dios está cayendo sobre ustedes. Y ese espíritu maligno que frena las iglesias, llamado religiosidad, no puede permanecer acá. Ese espíritu maligno que el diablo manda para neutralizar a los discípulos, a los cristianos, se va. Y esta iglesia se levanta como un ejército de salvación, porque escrito está: las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Solamente he tocado 2, son 7. Pero tengo que parar acá. Usted ha venido a tomar decisiones para vida eterna. Y no me refiero a recibir a Cristo, aunque hay muchos aquí que necesitan recibir a Cristo por segunda, tercera, cuarta, quinta, décima vez, porque nunca lo han tenido. Pero sí hay nacidos de nuevo,
genuinamente, solamente que el enemigo los ha frenado. Algunos con pruebas. Han venido las pruebas a tu vida y tú te has desanimado y no has perseverado, porque la palabra de Dios dice, no dice que no van a venir pruebas. La palabra de Dios dice: perseveren, perseveren, porque escrito está que Dios jamás va a avergonzar a los que confían en Él y a los que esperan en Él. Pero muchos han venido las pruebas y se han desanimado y han pensado que la solución es dejar de confiar, de creer y de obedecer la santa palabra. No te canses. No te canses, no te canses de hacer el bien. Si algo te va a cansar, cánsate de pecar. Si algo te va a fastidiar, fastídiate de estar en el mundo, en la carne. Pero jamás te canses de esperar y buscar a Dios. Porque el que lo busca, lo encuentra. El que busca a Dios siempre lo va a encontrar. Por eso la palabra de Dios dice: estad firmes, estad firmes, estad firmes. Resistid al diablo, resiste a los demonios, resiste a las pruebas, y Dios te va a dar la victoria al final.